Me dicen que un minuto, por favor. Pido disculpas por las cuestiones técnicas que demoraron un poco el inicio de la transmisión. Como les comentamos, en Lima, Perú, entre el 5 y 7 de octubre próximo, se va a efectuar la 52 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Es una asamblea que llega en un momento de capital importancia para las Américas, básicamente porque se han juntado una serie de situaciones que han vuelto compleja la vida de los 34 Estados miembros, por decirlo de alguna manera. Estamos confrontando problemas relacionados con los riesgos de una cuarta ola de una pandemia, con los riesgos evidentes de lo que se denomina ahora la viruela del mono. Anoche hablaba con un especialista que me indicaba los riesgos que esto pudiera tener si el tema escala, con graves problemas en relación con los derechos humanos, con serios problemas de déficit de la democracia y con la acción constante de los crímenes transnacionales organizados. Esta entonces Asamblea General estimamos que va a ser muy importante y ojalá podamos juntos emitir resoluciones de un claro contenido que pudieran contribuir a darnos un mejor horizonte a todos. En todo este contexto, el tema de la desigualdad es sumamente grave. Algunos especialistas señalan que la desigualdad es probablemente es en América Latina y en el Caribe, donde se enraiza más y de modo más preciso en relación con nuestra población. En otras palabras, es posible que seamos la región más desigual del mundo. Y la desigualdad tiene parientes muy cercanos, como por ejemplo la discriminación, como la falta de espacios democráticos y también como la violación de los derechos humanos. Para no hablar ciertamente de un pariente muy cercano de la desigualdad, que es la vulnerabilidad de las personas. En consecuencia, este evento entre nosotros puede ayudarnos a obtener mejores elementos para suministrar a las respectivas delegaciones los datos necesarios para lograr resoluciones que reflejen con mayor claridad el momento en el que estamos viviendo y en el momento en que esta Asamblea General llega el próximo octubre. Tenemos que agradecer la cooperación de la Organización de los Estados Americanos, como siempre comprometida con nosotros, y por supuesto la participación tan generosa de todos ustedes, diversos especialistas de varias entidades. Dicho esto, voy a ceder el uso de la palabra a la señora Adriana Arreaza, que es gerente de conocimiento del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. Nos va a interesar muchísimo escuchar a la señora Arreaza. Adelante, por favor, con mucho gusto. Muchísimas gracias, embajador Forsyth. Buenos días a todos, a mis colegas de los otros organismos multilaterales y a todos los embajadores presentes en esta reunión. Como mencionó el embajador Forsyth, pues ciertamente el tema de la desigualdad en América Latina es delicado. América Latina y el Caribe es una de las regiones, como bien dijo, más desiguales del mundo. Y esto lo sabemos por múltiples mediciones que sistemáticamente colocan a la región entre las zonas de mayor inequidad en la distribución no solo del ingreso, sino de la riqueza, pero también de las oportunidades laborales y de la formación de capital humano que termina repercutiendo en algunas de estas medidas. Por ejemplo, en nuestra región, el 50% más pobre de la población solo recibe el 10% de los ingresos totales, mientras que el 10% más rico se lleva cerca del 55%.
Y la concentración de la riqueza es aún más aguda, porque mientras el 10% más rico captura el 77% de la riqueza total de la región, el 50% más pobre acumula solamente 1% del total de la riqueza. La cara más dura de la desigualdad, sin duda, es la pobreza, que se presenta en sus formas más aberrantes en los márgenes de las ciudades, en las favelas, las chabolas, los barrios, las villas miserias, así como en las remotas regiones desprovistas de la infraestructura y los servicios más fundamentales para la vida, como son el acceso a agua potable y saneamiento, servicios de salud, educación y justicia. Son además los más pobres quienes sufren de manera desproporcionada las consecuencias del cambio climático, ya que están expuestos a mayores niveles de contaminación y de riesgo de enfrentar los desastres que la acción del hombre causa en la naturaleza. Hoy, y después de la primera década de este siglo, en la que el fuerte crecimiento ayudó a reducir tanto la desigualdad como la pobreza, nos encontramos nuevamente ante una situación preocupante, básicamente de franco retroceso en los progresos sociales, con tasas de pobreza extrema y niveles de desigualdad que en muchos casos volvieron a sus niveles de hace 10 o 15 años tras la crisis asociada al COVID-19 y que también se están agudizando con el alza de los precios que hemos visto como resultado del conflicto en Ucrania. Así, la desigualdad y la pobreza vuelven a amenazar las posibilidades de un desarrollo más inclusivo y sostenible en la región. Pero el problema de la desigualdad no es nuevo y hasta puede remontarse a la época colonial, cuando actividades económicas extractivas basadas en la concentración de la pobreza y la explotación de recursos naturales constituyeron sociedades altamente desiguales, cosa que no hemos podido vencer. Hoy, de hecho, los afrodescendientes y los grupos indígenas siguen siendo las poblaciones más vulnerables de nuestra región. Por ejemplo, mientras la pobreza afecta hoy al 45% de la población rural y al 30% de la población urbana, más del 52% de la población indígena es pobre. Las deudas de desigualdad en la región también enfrentan una fuerte impronta de género. Las mujeres son más vulnerables a la pobreza, esto lo vimos también como consecuencia de la pandemia, y enfrentan grandes brechas en los mercados laborales, cargan desproporcionadamente con las tareas de cuidado y gestión del hogar, que no son remuneradas, y son con mucha frecuencia víctimas de violencia doméstica. En términos de trabajo, la participación laboral y la tasa de empleo muestran que en la región hay brechas de género que rondan el 30% y que nos colocan nuevamente entre las regiones más desiguales del mundo, solo después del Medio Oriente, África del Norte y el sudeste asiático. Si bien hubo avances en décadas recientes hacia el cierre parcial de estas brechas, los progresos se han desacelerado y hasta revertido como consecuencia de la crisis de la pandemia. Con todo esto, las raíces de la desigualdad en la región definitivamente son profundas, y para deshacerlas no basta, como hemos visto, un ciclo virtuoso de precios de nuestras materias primas o esfuerzos desconectados para construir estados de bienestar más amplios. La tarea será más ardua y abarca muchas aristas del rol de los estados en nuestros países. Pero eso es una tarea que vale la pena emprender, naturalmente, y no solo por el impacto inaceptable, si se quiere, de la desigualdad en la pobreza, sino también porque la alta desigualdad preocupa por otras razones, si se quieren, más instrumentales. Por ejemplo, la desigualdad puede ser una traba significativa para el crecimiento y para la estabilidad político-institucional de la región, y hasta estar detrás de los altos niveles de violencia e inseguridad que hoy experimenta una porción muy grande de la población en América Latina y el Caribe. El tipo de desigualdad, sin embargo, que es especialmente dañina, surge de la falta de oportunidades, de ese conjunto de circunstancias y condicionantes tan desiguales que enfrentan las personas que provienen de hogares más vulnerables. Y esto se contrapone a una desigualdad que, si se quiere, es más aceptable, que se relacionan con el esfuerzo y muchas veces constituyen el motor del progreso individual y agregado. Desde CAF nos tomamos muy en serio el desafío de reducir la importancia de esta desigualdad que consideramos más dañina y que tiene que ver con la falta de acceso a oportunidades. Para eso invertimos tanto en conocimiento como en operaciones para apoyar a la región. En términos de conocimiento, queremos entender mejor el complejo fenómeno que hace de la desigualdad un triste sello de la región. En unas semanas estaremos lanzando nuestro reporte bandera, el RED 2022, que justamente analiza la desigualdad desde una perspectiva dinámica
documentando y explicando el serio problema de la falta de oportunidades y de inamovilidad intergeneracional que afecta a los latinoamericanos y caribeños. Esto quiere decir que no solamente padecemos de una desigualdad estática, sino también en términos dinámicos. Este reporte servirá además para enriquecer nuestras acciones de financiamiento y de asistencia técnica con el objetivo de llegar con más y mejores oportunidades para el progreso individual y el desarrollo sostenible de todos nuestros países miembros. Nuestras acciones en esa materia cubren un amplio espectro de políticas públicas, desde temas de infraestructura básica, transporte, hábitat, educación, salud, nutrición, productividad, inclusión financiera, protección social, entre otras áreas que en conjunto están pensadas para dotar a la región de más y mejores servicios para la inclusión social, la producción y la sostenibilidad ambiental. Trabajamos además en todos los niveles de gobierno porque creemos que estas mejores oportunidades para los latinoamericanos deben llegar de la mano tanto de gobiernos nacionales como subnacionales, así como también con el apoyo del sector privado como un socio clave para la creación de oportunidades económicas que permitan a los latinoamericanos y caribeños alcanzar su máximo potencial en empleos mejor remunerados y que contribuyan además al desarrollo sostenible de la región. Muchas gracias. Muy agradecido, doctora Arreaza, por su clarísima y muy interesante exhibición. Esperaremos con mucho interés el reporte bandera que nos anuncia y agradecemos también los datos precisos que nos ha proporcionado y muy actuales. Sabemos la importancia que tiene el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, en el actual contexto regional. Y esperamos entonces contar con la activa participación del banco en la próxima Asamblea General. El señor Eric Parrado Herrera, aquí presente, y a quien transmito mi saludo y mi agradecimiento por participar en el evento, es economista jefe y gerente general del Departamento de Investigación del BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Otro banco, naturalmente, de enorme gravitación en nuestra realidad, creado en 1960. Señor Parrado, con mucho gusto, adelante. Muchísimas gracias, embajador Forsyth, por la introducción y muy buenos días a todas y todos. Realmente es un placer poder estar con ustedes en este importante evento en preparación de las reuniones que van a tener ustedes en Perú. Así que agradezco amablemente su invitación. Y por supuesto es un placer poder compartir algunas ideas en este estupendo panel. Lo que quiero hacer hoy día es compartirles una breve presentación sobre cómo vemos el tema de desigualdad, sobre todo desde el punto de vista más coyuntural. Obviamente hay temas estructurales importantes, pero creo que es importante que también revisemos la coyuntura. Por favor, me confirma si están viendo la presentación. Perfecto. Y lo que hemos hecho en esta presentación es combinar, ¿no es cierto?, los distintos shocks asociados con el COVID-19, pero más recientemente asociados con la invasión de Rusia en Ucrania, y ver los impactos que puede tener América Latina y el Caribe, concentrándonos en la desigualdad. Y le hemos llamado esto la crisis de la desigualdad, y no solamente por hoy, sino por todo lo que ha ocurrido en los últimos años. Y justamente nosotros ya publicamos un reporte completo sobre desigualdad en el año 2020 que titulaba La crisis de la desigualdad, América Latina y el Caribe en la encrucijada, que voy a compartir al final de la presentación el link para que ustedes también aprovechen ese material. Cuando uno revisa un poquito el contexto macroeconómico, ¿no es cierto?, de lo que está ocurriendo en el mundo, vemos dos shocks bastante importantes. Uno asociado por el lado de los commodities y otro asociado por el lado del crecimiento económico. Y acá vemos que los commodities, los precios de los commodities han aumentado bastante fuerte. Acá les traigo el ejemplo del cobre, la soya y el petróleo, y vemos que en tendencia hay un fuerte aumento de esos precios. Hoy día lo que vemos en las últimas semanas es cierta volatilidad, ¿no es cierto? Han bajado en algunas semanas, han subido en otras semanas, pero vemos que la tendencia es al alza, y eso obviamente tiene un impacto también en los precios de alimentos, ¿no es cierto?
Y por el lado de crecimiento vemos estimaciones que van cayendo en términos de las proyecciones del 2022. Si uno revisa las principales áreas, ¿no es cierto?, los socios comerciales de América Latina, vemos que hay reducciones en las tasas de crecimiento de nuestros socios comerciales, y en el caso, y eso pasa tanto para el 2022 como para el 2023. Y en el caso de la región, el crecimiento también de alguna forma se revisa. En el caso del 2022 hay una ganancia neta como región, porque nosotros tenemos muchos países que son exportadores de commodities asociados a petróleo, asociados a cobre, asociados a soja, y por lo tanto vemos que hay un aumento en la previsión de crecimiento del 2022 del 2,2% al 2,4%. Obviamente hay un montón de heterogeneidad en términos del impacto de los países. Los países andinos se ve una proyección un poco más alta, en el caso de Centroamérica y el Caribe también, pero tenemos casos como Chile y México que vemos previsiones de crecimiento más bajas que lo que se estimaba a principio de año. Y lo que ocurre en el 2023 es que todas las previsiones de crecimiento se ven más bajas, y por lo tanto lo que vemos es que los crecimientos son crecimientos relativamente bajos, muy parecidos a los niveles prepandémicos. Ahora bien, cuando vemos el impacto en términos de inflación, vemos que uno de los mayores, ¿no es cierto?, culpables en términos del impacto sobre los precios de los alimentos está relacionado con los precios de los fertilizantes. Ha habido un aumento bastante grande justamente porque hay una exposición de la zona de conflicto, ¿no es cierto?, y vemos que Rusia exporta el 15% de todos los fertilizantes al mundo, y nosotros importamos un 25% de los fertilizantes que vienen de Rusia y Bielorrusia. Por lo tanto, tenemos una exposición bastante alta. Eso que ha implicado que la inflación ha sido un fenómeno global. Tenemos tasas de inflación mucho más altas de lo que teníamos antes de la pandemia. Cuando ya no estábamos recuperando de la pandemia el 2021, las tasas de inflación estaban aumentando, pero producto de la guerra, esto representó un aumento aún más significativo. Y hoy día estamos viendo tasas sobre el 10% en algunos países, y por lo tanto eso obviamente eso genera una presión sobre los segmentos más vulnerables. Y cuando uno hace la descomposición en términos de la inflación asociados a los IPC, el aumento está en torno al 13%, pero cuando uno revisa cuál ha sido el aumento de los precios de los alimentos, estamos hablando de un 20%. ¿Y esto qué significa en términos del impacto en pobreza? Significa un impacto bastante significativo, y cuando hacemos revisiones en términos de proyecciones y qué significan estos aumentos de precio, un aumento de precio de 20% en los precios de alimentos puede generar un aumento en pobreza de 2,3 puntos porcentuales y un aumento en pobreza extrema de 2,5 puntos porcentuales. Esto significa 14,9 millones en términos de la pobreza general y 15,6 millones en términos de pobreza extrema. Entonces es un impacto bastante significativo en términos de lo que puede significar un aumento de precios de alimentos. Y el mensaje acá es no solamente el diagnóstico, sino que estar preparados frente a una crisis, ¿no es cierto?, asociado a los alimentos. Y eso significa tener apoyo financiero, tener apoyo también de conocimiento, pero estar preparados frente a la eventualidad de que la guerra persista, y obviamente asociado con las sanciones a Rusia, y por lo tanto los precios de alimentos podrían seguir aumentando con el consecuente impacto en pobreza. Ahora bien, ¿qué significa para las cuentas fiscales? Hay un aumento bastante fuerte de la deuda producto de lo que hizo la región en términos de enfrentar el COVID-19, y vemos que la deuda sobre PIB saltó del 58% al 72% del 2020, justamente para tratar de mitigar los efectos del COVID-19. Y lo que vemos en términos de las proyecciones futuras, justamente asociadas a mayores precios de commodities y sobre todo asociadas a mayores precios del petróleo, lo que vemos es que la deuda va a estar aumentando de alguna forma levemente dependiendo de las proyecciones de los precios petróleo, del nivel de precios petróleos, y acá tenemos distintos escenarios en términos de un escenario más o menos base, ¿no es cierto?, en torno a los $110
el barril, pero también tenemos otros escenarios un poquito más agresivos que pueden llegar a $136 el barril, que implica aumentos de deuda. ¿Y por qué implica aumentos de deudas a nivel de la región? Porque los ingresos no llegan inmediatamente, pero los gastos sí son inmediatos. Y estos están asociados sobre todo a los subsidios para poder compensar el aumento de los precios del petróleo. Y por lo tanto, acá vemos que la tendencia es más bien al alza en términos de la deuda fiscal, en un ambiente que tenemos que consolidar fiscalmente a la región. Y es un punto importante que también queremos destacar. Y después, ¿cómo lo relacionamos con los temas de desigualdad? Ya de alguna forma se comentó que teníamos un problema en términos de desigualdad, pero acá también hay que reconocer que hemos hecho un esfuerzo en los años anteriores de bajar la desigualdad en toda la región. Sin embargo, seguimos siendo una de las regiones más desiguales del mundo, como ya lo comentamos, pero importante es plantear que hoy día hay una reversión respecto a la desigualdad. Hicimos un esfuerzo bastante grande en los años 2000, si uno toma el 2001, por ejemplo, hasta 2015, la reducción de la desigualdad fue bastante significativa, después se mantuvo estable y hoy día vemos, y acá tenemos proyecciones hasta el 2021, que la desigualdad ha ido aumentando. Y probablemente, producto de la guerra, esta desigualdad va a ser aún mayor y eso significa un retroceso en todos los esfuerzos que hemos hecho. Y un punto importante mirando hacia adelante también es que cuando implementamos políticas sociales para tratar de redistribuir los ingresos, no somos efectivos en términos de bajar la desigualdad. Acá se hace una comparación entre los niveles de desigualdad antes de impuestos, antes de subsidios, antes de transferencias, y después los comparamos con todo el esfuerzo redistributivo y vemos que muchos países de miembros de la OCDE sin Latinoamérica hacen un esfuerzo grande y bajan la desigualdad, pero no es el caso de los países de América Latina en que ese esfuerzo se ve bastante disminuido. Y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer hacia el futuro. Y otro punto importante que quiero dejarles también para que lo comenten justamente en las reuniones de Perú, es que no solamente estamos hablando de desigualdad, ¿no es cierto?, en términos de sectores socioeconómicos o en términos de segmentos de la población, sino también en términos regionales, dentro de los propios países. Y vemos que dentro de los propios países hay distintos tipos de ingresos y que son ingresos bastante diferenciados. Por ejemplo, acá tenemos una comparación de Chile, México y Colombia, y hay regiones de Chile y México, por ejemplo, que se parecen mucho más a los ingresos de Estados Unidos, como es Antofagasta y Campeche, pero hay regiones de los propios países de Chile y México que se parecen a países de África. Y por lo tanto también hay que hacer un esfuerzo en términos de cómo disminuimos esa desigualdad geográfica que implica, ¿no es cierto?, otro tipo de desigualdades y segregaciones que son importantes de combatir. Y termino simplemente con un tema muy importante que fue el foco de atención en términos de nuestra publicación insignia de este año y que habla de confianza. Y un punto importante que mencionamos es que la confianza hoy día tiene que ser parte de las políticas públicas, porque sin confianza entre nosotros, sin confianza en el gobierno, sin confianza en el sistema político, en los congresos, es muy difícil avanzar a través de reformas de mediano o largo plazo. Y hemos visto que la confianza y la tendencia desde el 2010 ha ido disminuyendo en el tiempo, y cuando uno hace una comparación de esta tendencia versus otras regiones, estamos en los niveles más bajos. Y esto no solo por el lado más público, ¿no es cierto?, Congreso, sistema judicial, partidos políticos, sino también lo vemos por el lado del sector privado, en que no confiamos en nuestras empresas, y nuestras empresas hoy día pareciera que no son parte de la solución, tanto las empresas nacionales como las empresas extranjeras, y por lo tanto hay que hacer un esfuerzo también de cómo generar confianza para tratar de lograr los consensos nacionales, justamente dadas las reformas que estamos buscando en el largo plazo. Acá hago un montón de recomendaciones de política, tanto de corto plazo como mediano plazo. Con esta slide concluyo, pero un punto importante en términos de cómo enfrentar el tema de pobreza y desigualdad es justamente tratar de focalizar los esfuerzos tanto en términos de transferencias
por el lado social, como también por el lado de los subsidios a pequeños productores, por el lado de la seguridad alimentaria. Ese es como uno de los mensajes principales en términos de focalización, porque hoy día las municiones que tiene el sector público de toda la región es escaso, y por lo tanto tenemos que ser cuidadosos en términos de ser muy prudentes fiscalmente para los años que vienen. El BID siempre es parte de la solución, tanto en términos de financiamiento como en términos de conocimiento, y por lo tanto, obviamente pueden contar con nosotros en este esfuerzo, no solamente de pensar y tratar de tener mejores diagnósticos, sino también en las acciones que tenemos que ir ejerciendo apoyando a nuestros países. Muchas gracias, embajador. Muy agradecido, doctor Parrado, por su muy ilustrativa participación y muy agradecido también al Banco Interamericano de Desarrollo. Nos ha dado usted elementos que sin duda enriquecen mucho esta presentación, de modo particular cuando señala la crisis de confianza con las instituciones y la crisis de confianza también inclusive con el sector privado, pero también algo de enorme importancia y crítica importancia en estos momentos, que es la seguridad alimentaria regional y el hecho de que desde hace algún tiempo estamos caminando nuevamente a alcanzar niveles riesgosos en cuanto a desigualdad. Ojalá todos estos textos y estas intervenciones tan categóricas podamos condensarlo de alguna manera para hacerlas llegar a todos los Estados miembros con la anticipación del caso. Muy agradecido de nuevo, doctor Parrado. El doctor Armando Navarrete es economista en jefe interino del Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCIE, y estamos muy interesados en escuchar su opinión. Bienvenido, doctor Navarrete. Muchas gracias, señor embajador Harold Forsyth, representante permanente del Perú ante la OEA. Buenos días a todos los representantes de las misiones permanentes de la OEA, todos los distinguidos colegas de la Banca Multilateral de Desarrollo, CAD, BID y Banco Mundial, el profesor emérito, doctor Francisco Durán, y a los demás asistentes que nos acompañan. Es un placer participar en esta iniciativa que hoy nos reúne para compartir sobre el tema de la desigualdad en América Latina y el Caribe, el cual es relevante entender para conceptualizar mejor las iniciativas multilaterales y acciones de política pública que promuevan un desarrollo socioeconómico que sea equilibrado, sostenible e inclusivo. En ese sentido, agradezco este espacio para compartir la visión del BCIE sobre algunos aspectos predominantes en Centroamérica y en la región del SICA que caracterizan la desigualdad de sus países, así como nuestra visión también de algunas acciones que deberían tomarse para reducir estas brechas. Hoy en día, relevantes, pues estamos en un contexto de alta volatilidad que no solo propone riesgos a la baja en el crecimiento económico, sino también que amenaza con importantes retrocesos en materia de pobreza y desigualdad. Tal como ya se ha reiterado en múltiples estudios, Centroamérica también es una subregión de contrastes económicos, en donde la riqueza y las oportunidades conviven de la mano de la pobreza extrema y la exclusión, implícitamente también presentando marcadas diferencias respecto al resto de países del continente. Estas diferencias se hacen visibles en primera instancia a través de la distribución del ingreso de los hogares, lo que se profundiza en distintas proporciones cuando se conjugan aspectos relacionados a la etnia, a la raza, aspectos etarios, territoriales y de género, por mencionar algunos, mismos que se convierten en criterios fundamentales que determinan la magnitud y la calidad del acceso a la educación, a los servicios de salud, a la provisión de agua potable y saneamiento, la vivienda digna, inclusive a la seguridad y a la protección jurídica. Y podemos mencionar algunos datos económicos que reflejan estas condiciones particulares en la región de Centroamérica. Por un lado, el ingreso per cápita promedio en el 2021 fue apenas superior a los $6,000, mientras que en el resto de América Latina y el Caribe, el promedio superó los $8,000. Al respecto, Centroamérica ha retrocedido en materia distributiva, tal que el decil de mayor ingreso concentró más del 35% del total en 2019. Asimismo, la mayoría de los países registran un coeficiente de Gini entre 0.4 y 0.5. Por otro lado, el salario mínimo de mercado
alcanza apenas los $530 en promedio, con un rango que varía desde los 300 a 350 en la República Dominicana y en los países del norte de Centroamérica, y mayor a los $900 en Costa Rica y Panamá. Y estos ingresos, pues vale la pena destacar que apenas permiten cubrir la totalidad de la canasta alimentaria en la mayoría de los países, no siendo de esa manera en Honduras y en la República Dominicana. Por otro lado, también los niveles de pobreza presentan índices significativamente altos en algunos de nuestros países. En el caso de Honduras, con un nivel cercano al 74% y en Guatemala al 62%. Mientras que para el resto de los países de la región, cerca del 19 y 26% según sus datos oficiales. Adicionalmente, tenemos que reconocer que la estructura del tejido empresarial contribuye a la desigualdad de los ingresos. Más del 90% de las empresas son MIPES, en su mayoría son informales, tienen baja productividad, poco acceso al financiamiento y tienen una nula cobertura de los mecanismos de protección social. Y esto, aunado a la baja calificación técnica y la educación de los trabajadores, explica parcialmente algunos aspectos de la desigualdad en la distribución del ingreso y en muchos casos dificulta la posibilidad de salir de la trampa de la pobreza. Adicionalmente, pues también hay múltiples brechas estructurales que limitan el acceso a la infraestructura de los servicios públicos. Además, se registran diferencias en la exposición a los niveles de crimen y violencia generalizada, especialmente en los países del norte de Centroamérica, que como sabemos, entre otros aspectos, son determinantes del fenómeno migratorio que ya se ha convertido en una crisis humanitaria que profundiza los niveles de pobreza y agrava la desigualdad. Ante esta realidad, el BCIE reconoce el desarrollo inclusivo como una condición necesaria para cerrar las brechas en las distintas dimensiones de la desigualdad, ya que promueve el goce de los derechos, los medios y los recursos para ejercerlos, así como el desarrollo de las capacidades humanas, rompiendo así el círculo de exclusión y discriminación de una generación a la siguiente. En ese contexto, para superar las desigualdades económicas, desde el BCIE consideramos fundamental concretar acciones orientadas a vincular la política económica con una política social y medioambiental que fomenten la transformación de la estructura productiva, de una manera que sirva de base para la creación de empleos más productivos y mayor calidad. Implementar también políticas de desarrollo inclusivo e igualitario basados en un enfoque de derechos, que contemplen criterios de integralidad, institucionalidad, progresividad, que practiquen la no discriminación, la transparencia y la rendición de cuentas. También consideramos fundamental impulsar políticas de desarrollo social orientadas a la universalidad, de manera que fomenten la inclusión, el reconocimiento de la diversidad y que rompan las barreras de acceso a los servicios y al bienestar que enfrentan las personas en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Fortalecer también las instituciones públicas para que implementen políticas derivadas de los pactos sociales y los acuerdos nacionales, de forma que se consolide la base jurídico y normativa que operativiza justamente los derechos sociales y la sostenibilidad de las políticas de Estado, a la vez que procure el desarrollo y la disposición de los recursos suficientes y estables para su implementación. Asimismo, pues el reconocimiento de fortalecer la dimensión territorial de la política social para solventar las carencias básicas en los territorios subnacionales más rezagados, principalmente aquellos que están ubicados en las zonas rurales. Adicionalmente, hemos visto en conjunto con otros actores del desarrollo la importancia de contar con información estadística que sea sistemática, que sea confiable y oportuna de las diferentes dimensiones de la desigualdad, de manera que sirvan de insumo para el proceso de toma de decisiones y permita un mejor análisis de las relaciones socioeconómicas y culturales, los patrones de desigualdad y discriminación, así como la calidad del diseño e implementación de las políticas orientadas a romper el círculo vicioso que genera la matriz de la desigualdad social. Adicionalmente, creemos en fomentar la visión de complementariedad en el diseño de políticas públicas para articular esfuerzos en los principales actores nacionales, regionales y multilaterales del desarrollo socioeconómico,
Y esto pues con la finalidad de generar un arraigo y sentido de pertenencia en poblaciones de las zonas más vulnerables y que son susceptibles al fenómeno de la migración, a la vez que se complemente, se haga acompañar con políticas para una migración que sea segura y ordenada, considerando que muchos de los países centroamericanos migran y sus ciudadanos se ven motivados a salir a buscar mejores condiciones económicas y de calidad de vida. Y para concluir, no omito manifestar que desde la perspectiva del Banco Centroamericano de Integración Económica, reconocemos la importancia de procurar ese alineamiento en las agendas de trabajo de la banca multilateral y de otros organismos internacionales. Y esto pues con el propósito de que podamos servir no solo como financiadores de iniciativas, sino como facilitadores para el adecuado diseño e implementación de políticas públicas que sean oportunas, pertinentes, viables y de alto impacto para la reducción de la desigualdad y la pobreza en América Latina y en el Caribe. Esto y cuanto, señor embajador. Muchas gracias. Muy agradecido, doctor Navarrete, por su muy ilustrativa participación en este evento. Sin duda las conclusiones que usted nos plantea van a ser de mucha utilidad. Y al mismo tiempo muy agradecido al Banco Centroamericano de Integración Económica, cuya integración en el tratamiento de esos temas a nivel de los 34 Estados miembros va a tener una gran utilidad. La doctora Mónica Medina, peruana, es en este momento directora ejecutiva del Banco Mundial por Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Nos interesa mucho escuchar la opinión, el decir de esta calificada economista y al mismo tiempo la visión del Banco Mundial. Doctora Medina, adelante, por favor. Gracias, embajador Forsyth, por la invitación y por la oportunidad de intercambiar opiniones, componentes tan destacados sobre un tema tan relevante y que sigue siendo parte de la agenda de nuestros países. Estos últimos años vienen siendo especialmente desafiantes para el mundo. El COVID-19, con sus efectos devastadores en términos de pérdidas humanas, contracciones económicas, pérdidas de empleo, pero sobre todo, la pandemia ha profundizado la desigualdad a nivel global. El impacto sobre los pobres ha sido muy alto en términos de pérdidas de ingreso. Las que se estiman pueden estar alrededor del doble de la pérdida que han enfrentado los sectores más ricos. América Latina y el Caribe han sido una de las regiones más golpeadas por la pandemia. Vimos contracciones importantes del PBI en la mayoría de países de la región, pérdidas de millones de empleos, en particular en los sectores de servicios, y más aún entre jóvenes y mujeres. La pandemia aún no acaba, y ahora el mundo se enfrenta a otras crisis como la de energía y de alimentos. Los efectos a nivel de regiones son distintos y en el caso de América Latina y el Caribe esto se ve reflejado sobre todo en aumento de precios, que pone a nuestras autoridades en un escenario desafiante en el manejo de política monetaria y fiscal. Pero lamentablemente los sectores más pobres son los que más sufren los efectos del incremento en precios y por lo tanto la lucha contra la pobreza y la desigualdad vuelve a ponerse de nuevo como agenda prioritaria. En América Latina y el Caribe habíamos tenido avances importantes en reducciones de pobreza y desigualdad, y en los últimos 20 años estos indicadores mejoraron como resultado que los ingresos de los más pobres crecieron a un mayor ritmo. Pero a raíz de la pandemia, después de 20 años, se observa un cambio en la tendencia de la reducción de la pobreza y la desigualdad. La pandemia ha llevado a un incremento de la pobreza a nivel mundial, la que se estima puede estar alrededor de 100 millones de nuevos pobres, y América Latina no es la excepción. De otro lado, vemos que el proceso de recuperación se da a distintos ritmos entre países. Los países más ricos se vienen recuperando a tasas más aceleradas, lo cual agrava aún más los niveles de desigualdad entre países ricos y entre países pobres, y ni qué decir entre lo rural y urbano. Normalmente cuando hablamos de desigualdad pensamos en los indicadores de ingreso, pero hoy quiero enfocarme en la desigualdad de oportunidades. Desigualdad que la pandemia desnudó de la manera más cruda. Desigualdad en el acceso a servicios de salud, en el acceso a vacunas, pero sobre todo la desigualdad en educación. Desigualdad que la pandemia ha agudizado,
y que se traduce en una crisis de aprendizajes, una crisis que no es tan evidente, que parece no urgente, pero que nos puede costar muchísimo en el futuro. De acuerdo a un reciente estudio del Banco Mundial, incluso antes de la pandemia, el mundo estaba enfrentando lo que se denomina pobreza de aprendizajes, medido como la capacidad de cualquier estudiante de 10 años de leer y entender un simple texto. Parece impensable que un niño de un niño o una niña a los 10 años no pueda lograr este objetivo. Pero desafortunadamente 6 de cada 10 estudiantes en países de ingresos bajos y medios no lo logran. Y con la pandemia esto ha empeorado, y en particular en los países del sur de Asia y América Latina y el Caribe, que son las regiones que experimentaron los cierres más prolongados de escuelas. En América Latina las pérdidas en promedio después de días de clase fueron de 225 días, y se estima que la pobreza de aprendizajes subió a 79% desde un 52% antes de la pandemia. Pero ¿esto cómo impacta en la desigualdad? Impacta porque hay menos acumulación de aprendizajes, menos acumulación de capital humano, y esto tiene efectos duraderos que determinan el futuro de nuestros estudiantes, sus ingresos a futuro, su productividad, sus oportunidades de empleo. Esta pérdida de capital humano no solo ha generado una desigualdad generacional, sino que los estudios señalan que los estudiantes que proceden de entornos socioeconómicos más bajos y los grupos más vulnerables han sufrido las mayores pérdidas de aprendizaje. Y si queremos poner un número a esto, se estima que el impacto en la pérdida de ingresos puede ser de alrededor de $975 por año de por vida. Esto es mucho, esto es poco. Si lo comparamos con un ingreso per cápita de $5.000 al año, estamos hablando de una pérdida del alrededor del 20% de ingresos de por vida. Ustedes pensarán, bueno, esto ya pasó, las escuelas reabrieron, los estudiantes regresaron a clases, pero escolaridad no es lo mismo que aprendizajes. No basta con reabrir escuelas. La recuperación de los aprendizajes no es automática. Se requiere que los gobiernos tomen acciones de educación remedial, porque necesitamos que los estudiantes vuelvan a recuperar los aprendizajes. Todos los estudiantes retornan a clases con distintos niveles de aprendizaje. Un niño que dejó la escuela en diciembre del 2019, terminando el 3er grado, regresa después de más de 2 años, casi habiendo olvidado lo que aprendió, si es que no tuvo la posibilidad de recibir una adecuada educación remota. Y para que eso sucediera, necesitaba contar con acceso a internet de calidad, acceso a libros de consulta, un espacio propio para tomar las clases, una computadora o un teléfono móvil, y definitivamente eso no pasó en la mayoría de estudiantes, y menos aún para aquellos que viven en zonas rurales de nuestros países. Nuevamente, la desigualdad de oportunidades se pone de manifiesto. ¿Pero qué podemos hacer ante esta situación? Primero debemos tomar conciencia de que esto está pasando. Nuestros gobiernos deben tomar acciones inmediatas para enfrentar esta crisis de aprendizajes, y tenemos ya ejemplos en América Latina, como en Ceará, en Brasil, o en Guanajuato, en México, que vienen tomando acciones concretas. El Banco Mundial ha desarrollado un marco de políticas que pueden ayudar a revertir esa situación, como asegurarse que los alumnos regresen a clases y permanezcan en ellas, evaluar frecuentemente los aprendizajes, darle a los maestros las herramientas necesarias para que enfrenten estos nuevos desafíos, revisar los currículos. Hay que aplicar lo que se llama educación remedial, pero lo más importante es darle un sentido de urgencia, de inmediatez. Nuestros estudiantes no pueden esperar, y sin una adecuada educación no podremos ser exitosos en mejorar los niveles de desigualdad en nuestros países. Quiero cerrar con una breve historia. En una visita en un colegio de mi país, cuando estábamos inaugurando un esquema de educación secundaria de jornada escolar completa, con más horas de clase, inglés, computación, entre otros, un alumno del último año de secundaria le dijo al ministro, casi en tono sarcástico, que estaba muy bien lo que estaba haciendo, pero eso era para los que recién entraban a la secundaria, pero que para él, que estaba en el último año, habíamos llegado demasiado tarde. No lleguemos tarde nuevamente. Nuestros niños y niñas y jóvenes merecen una igualdad de oportunidades. Gracias, embajador. Escolaridad no es lo mismo que aprendizaje, ha dicho la doctora Mónica Medina. Creo que muchos tenemos
que aprender de estos conceptos. También se ha referido a la dificultad que plantea la desigualdad para acceso a servicios públicos vitales, como por ejemplo la salud. Yo añadiría la democracia. La desigualdad crea dificultades graves y severas para acceder a los beneficios del Estado de Derecho, a los beneficios de la separación de poderes y finalmente a los beneficios de la ley. Muchas gracias, doctora Medina, por su categórica intervención. La doctora Cecilia Naón es directora alterna en el Banco Mundial por Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Es ciudadana de la República Argentina, ha sido anteriormente embajadora de la Argentina en los Estados Unidos. Es un placer darle la bienvenida, doctora Naón. Bueno, muchísimas gracias, embajador Forsyth, por esta invitación, querido Harold y queridos compañeros de panel. La verdad que es súper interesante la discusión, es un gusto estar pensando estos temas con ustedes. Me parece claro que estamos atravesando en este momento una etapa de crisis globales múltiples y superpuestas. Como dijimos, la pandemia, la guerra, la inseguridad alimentaria, el estrés financiero en materia de deuda que mostraba Eric en los gráficos, el cambio climático. La coyuntura mundial y regional es una verdadera tormenta perfecta. Hay desaceleración global, hay precios en alza, hay riesgo de esta inflación, hay una guerra con perspectivas de ser prolongada en Europa. También sabemos, como mostraron los expositores anteriores, que desde la irrupción de la pandemia crecieron de forma alarmante todas las dimensiones de la desigualdad, en el mundo y en nuestra región. La desigualdad de ingresos, de riqueza, la desigualdad racial, la desigualdad de género, también la desigualdad ambiental. Y se profundizó también otra dimensión, que es la desigualdad entre los países. Basta decir que mientras los países avanzados destinaron en promedio un 20% de su PBI a mitigar el impacto de la pandemia en el año 2021, las economías emergentes, como la mayoría de las nuestras de América Latina, solo pudimos utilizar 6% por las restricciones fiscales que enfrentamos. Las economías de ingresos más bajos usaron nada más un 2%. Con lo cual creo que podemos decir con bastante seguridad que estamos ante una verdadera epidemia de desigualdad. El mundo se ha transformado dolorosamente en una fábrica de desigualdad. Pero tampoco nos tenemos que engañar, como nos recordaba Adriana, en nuestra región la desigualdad ha sido un problema que antecede a la pandemia, sumamente enraizado en nuestra estructura productiva y social. La pandemia lo que hizo fue agravar, dar un nuevo salto y visibilizar esta situación de desigualdad tan dura, tan dolorosa. Me parece hoy que nuestra preocupación, y espero que así sea en Lima, embajador Forsyth, no puede ser meramente retórica, ni testimonial, ni estar dedicada a diagnosticar y caracterizar esta problemática solamente. Me parece que necesitamos aunar los esfuerzos y pasar a la acción, ¿no? A implementar aquellas políticas que realmente puedan revertir esta desigualdad que está poniendo en jaque, como decían, nuestras democracias y nuestra convivencia social. A mí me gustaría referirme a 3 cuestiones que me parecen clave en este proceso y que creo que complementan las presentaciones que hicieron mis colegas de panel. Primero voy a arrancar con una pregunta. Una pregunta que me parece que sobrevuela un poco algunas discusiones en América Latina. ¿Tenemos que elegir entre la igualdad y el crecimiento? ¿Son compatibles la igualdad y el crecimiento? Creo que hasta el día de hoy algunos economistas, algunos pensadores, creen que reducir la desigualdad económica requeriría una intervención tan fuerte, tan decisiva en el mercado, que sofocaría el crecimiento económico y que por lo tanto no sería conveniente para nuestros países. No todos lo reconocen, pero muchos creen en el fondo este tipo de ideas. Yo creo que tenemos que leer lo que muestra la evidencia empírica. La verdad es que a contramano de la teoría del derrame y de estas visiones más bien ortodoxas, las investigaciones empíricas más recientes y más sofisticadas nos muestran que no hay un trade-off entre igualdad y crecimiento. Al contrario,
Hay estudios econométricos recientes del Departamento de Investigaciones del FMI, liderados por economistas como Berg, como Ostri, que demostraron de manera firme que la desigualdad es perjudicial para el crecimiento económico sostenido. Incluso hay datos muy precisos que cuantifican esta relación. A la misma conclusión llega la OCDE, analizando lo que pasa en sus países. Los resultados ahí muestran que un aumento del 1% en la desigualdad reduce el PBI entre un 0,6% y un 1,1%. Porque efectivamente la desigualdad limita el efecto multiplicador de la demanda agregada y restringe la competencia de los mercados. Por lo tanto, termina limitando la innovación y la productividad. Con lo cual, la desigualdad no solo es profundamente injusta y peligrosa para todos nosotros, sino también es ineficiente para crecer de manera sostenida. Me parece entonces que no debería sorprendernos que nuestra región tan desigual esté de hecho enfrentando problemas para crecer de manera sostenida. Si uno, por ejemplo, toma los últimos datos del Banco Mundial, lo que vemos es que América Latina es, para este año 22, después de Europa y Asia Central, que obviamente están siendo dramáticamente impactadas por la guerra, nuestra región es la región de más bajo crecimiento proyectado en el mundo, tan solo 2,5%. Primera conclusión, para crecer de manera sostenida necesitamos mayor igualdad. Segunda cuestión que me gustaría compartir. Si miramos las diferentes dimensiones de la desigualdad, muchas fueron presentadas recién, no voy a reiterarlo, vemos que en particular América Latina se caracteriza por una cuestión, que es que somos la región más desigual del mundo, la número 1, en términos de distribución de la riqueza. Adriana mencionó este dato que surge del informe sobre la desigualdad global del 2022. Es un informe muy importante que fue elaborado por un equipo de economistas de lujo, encabezado por Piketty. Y lo que muestra justamente este informe es que en América Latina, y lo voy a repetir porque me parece que es un dato que tenemos que tener muy presente, el 10% más rico captura el 77% de la riqueza total de los hogares. En el otro extremo, el 50% más pobre, o sea, la mitad más pobre de toda nuestra población latinoamericana, captura solo el 1% de la riqueza total del continente. Estamos hablando, considerando los activos financieros, patrimoniales, las acciones, las propiedades. Por supuesto que hay heterogeneidad y hay diferencias entre todos nuestros países, ¿sí? Nuestra región es muy diversa. Pero en términos agregados, esto es lo que vemos. El 10% más rico, concretamente, tiene 630 veces más riqueza que la mitad más pobre de la población. Dicho esto, lo que me gustaría aportar y recomendar muy especialmente para la reunión de Lima, es que empecemos a dar más atención a qué pasa con la riqueza, no solo la pobreza. Yo veo que en los bancos hacemos muchos estudios, desarrollamos conocimientos, seguimos muy de cerca lo que pasa con la pobreza, con la informalidad, con la exclusión, cosas que son fundamentales, porque de hecho todos trabajamos para promover el desarrollo y para reducir estos niveles de pobreza, de discriminación y de injusticia social. Creo que necesitamos complementar esto con la otra cara de la cuestión. Creo que tenemos que, insisto, prestar más atención a qué pasa con la riqueza. ¿Cómo se distribuye esa riqueza? ¿Está declarada esa riqueza? ¿Dónde está? ¿Tributa adecuadamente esa riqueza? ¿Crecen las crisis, como ha venido pasando en estos años? O sea, deberíamos mirar no solo a los perdedores de la desigualdad, somos la mayoría de los latinoamericanos, sino también a los ganadores de la desigualdad, a quienes realmente se están lamentable y dolorosamente beneficiando con esta crisis social. Esto que propongo ya lo están haciendo, por ejemplo, en el foro de Davos, en Suiza. En la última reunión que hubo ahora en Suiza, en Davos, se presentó un informe muy interesante de Oxfam, que muestra que a nivel global, la riqueza de los 1.000 millonarios creció en los últimos 2 años desde la pandemia, o sea, los años más dramáticos en términos de desigualdad en el mundo, creció en 2 años lo mismo que había crecido los 23 años anteriores. Esto fue en gran medida, obviamente, por los beneficios extraordinarios que tuvieron grandes empresas de los sectores farmacéutico, energético, ahora con los precios altos, tecnológico, muy beneficiadas por la pandemia, también el sector alimentario. En América Latina en particular, un último dato, perdonen si uso mucho, pero me parece que es importante, como hicieron los anteriores panelistas, mostrar algunos números. En América Latina, el número de multimillonarios subió de 76 a 107, y el patrimonio de este grupo se disparó un 69%.
Y quiero ser muy clara en esto. Tenemos que reconocer que para poder realmente mejorar esa igualdad de oportunidades que destacaron muchos de ustedes, Mónica lo hizo muy bien, necesitamos abordar el proceso de concentración de la riqueza, porque la riqueza es una de las principales fuentes de ganancias económicas, no solo presentes, sino también ganancias económicas futuras. Estos niveles de privilegio implican mayor poder económico, mayor capacidad de influencia, y por lo tanto, si no actuamos, pueden implicar y anticipar aumentos adicionales en la desigualdad en el futuro, porque hay mucho poder económico, excesivo poder económico concentrado en una minoría muy pequeña de súper ricos en nuestra región, además prácticamente todos hombres, debo decir. Entonces, este es el segundo mensaje que quiero compartir. Creo que necesitamos generar más conocimiento, más comprensión, más datos sobre la otra cara de la moneda, que es la minoría que concentra el ingreso y acumula poder económico. Mi tercer punto, Harold, si me permitís unos minutos más, es que tenemos que pensar muy fuertemente qué hacer frente a esta situación en materia de desigualdad. Y yo entiendo que la evidencia muestra de una manera muy contundente que el agravamiento de la desigualdad no es inevitable, tampoco es natural. No tenemos que resignarnos a vivir en un continente con estos niveles de desigualdad. Es el resultado, por supuesto, del impacto de shocks externos que hubo recientemente, muy fuertes, pero ante todo creo que la desigualdad, cuando se agrava, es resultado de decisiones políticas, de decisiones de política económica fundamentalmente, de cuál es el modelo de crecimiento económico que está siendo elegido e implementado por los países. Y esto no lo digo yo solamente, sino que es una conclusión muy fuerte que surge justamente de este informe de Piketty. La que lo destaca de una manera, creo que muy clara, les recomiendo mucho su lectura, es Esther Duflo. Ella es la única mujer en ganar el Premio Nobel de Economía, una eminencia realmente en nuestra disciplina. Escribe el prólogo de este informe. Y lo que ella trata de transmitirnos, y la verdad me parece que lo hace de una forma muy contundente, es que hubo momentos históricos en donde se pudo reducir la desigualdad. Lo que reafirma un poco esta idea de que no es inevitable. Y de que esto se debió a la implementación de determinadas políticas económicas. Ciertas decisiones de política que promueven un crecimiento verdaderamente igualitario. Sino que lo declaman, que lo proponen, que lo presentan como aspiración, sino que lo obtienen, sino que lo logran. O sea, lo que ella dice es que hay políticas, básicamente, que favorecen la igualdad, y hay otras políticas que logran el resultado exactamente contrario. Ella destaca dos ejemplos en este prólogo. El primero es un periodo que sin duda fue la edad de oro del capitalismo, ¿no? El periodo que va de 1945 a 1980, un periodo de reducción de la desigualdad en muchas partes del mundo, en Estados Unidos, en Europa, también en India, en China, y un periodo previo al ciclo de desregulación financiera y muy fuerte liberalización, que marcó el inicio de una fase de desigualdad creciente en todo el mundo, y en particular en Europa y en Estados Unidos. Pero Duflo destaca otro periodo en nuestra región, que también mencionó Eric de una manera muy clara, y lo mencionó también Armando. Ella se refiere, y les voy a leer textual, ¿sí? Y ya termino. Ella dice, se repitió la misma experiencia, si bien brevemente, en los primeros años de este milenio en América Latina, cuando el crecimiento se aceleró, y la pobreza y la desigualdad salarial bajaron, gracias a un fuerte compromiso con políticas redistributivas. ¿Qué nos está diciendo Duflo? Nos está diciendo que no fue magia, que no fue azar, sino que esta etapa que nosotros referenciamos fue el resultado de políticas económicas realmente inclusivas. Entonces me parece que tenemos que hacer un ejercicio de mirar y pensar cuáles son esas políticas que funcionaron en la década de oro del capitalismo, que funcionaron en nuestra región en otro momento. Por supuesto que no vamos a poder hacer copy-paste y traerlas a este mundo que está en una tormenta perfecta y que está realmente bajo crisis sucesivas, superpuestas, como decíamos, muy serias. Pero sí tenemos que recoger algunas experiencias y algunas recomendaciones. La primera es que lo que tienen en común todos estos procesos es que hubo sistemas impositivos progresivos y tasas elevadas para los altos ingresos. Les voy a compartir un dato más que es de la CEPAL.
supongo que tienen presente, pero 6,3% del PBI de América Latina se pierde por la evasión y la elusión fiscales. 6,3%. Imagínense las oportunidades que podríamos crear y financiar para nuestra gente si pudiéramos poner y recaudar esos recursos al servicio del desarrollo y de la inclusión. Para esto necesitamos más cooperación entre nosotros, más intercambio de información entre los países, esto lo está impulsando la OCDE, estamos avanzando, creo que hay que acelerar el proceso. Necesitamos seguir aplicando los estándares internacionales de transparencia fiscal, porque es claro que solo con la mejora continua y la lucha contra la evasión fiscal y contra otras formas de flujos financieros ilícitos, vamos a poder reducir esas brechas fiscales que también nos mostraba Eric, que son realmente muy estrechas, y poder financiar el desarrollo. Y la otra recomendación muy fuerte que sale de estos informes, y de nuevo del análisis de la evidencia empírica, es la importancia que tienen algunas instituciones laborales para proteger a los países de caídas bruscas en materia de desigualdad. El salario mínimo, la negociación colectiva, el rol de los sindicatos. Aquí en Estados Unidos también el presidente Biden permanentemente se declara como un presidente que sostiene a los sindicatos, porque justamente la evidencia empírica para Estados Unidos es muy contundente en mostrar que cuando hubo mayores niveles de sindicalización, el salario real creció y la desigualdad fue menos dura. Con lo cual me parece que tenemos que repensar cuál es el rol de las instituciones laborales y por ahí cuestionar algunas ideas a veces que se enfocan mucho en la flexibilización y en la desregulación. Incluso pensarlas para resolver nuestro problema muy serio de informalidad. Mi conclusión es que las crecientes desigualdades económicas, de género, raciales, como vimos hoy, están realmente fracturando a nuestra región. Yo coincido con lo que decían mis colegas, el embajador Forsyth, respecto de la gravedad de esta situación y cómo nos pone en riesgo a todos. Me parece que por eso necesitamos ser muy rigurosos, revisar la experiencia. Tenemos experiencias exitosas en nuestra propia región. En Argentina, por decir un ejemplo, estamos muy orgullosos porque en esos años logramos duplicar la clase media. Duplicar la clase media. Y también lo hicieron muchos países de nuestra región. Entonces creo que podemos extraer de estas experiencias cuáles son las políticas para llevar adelante y trabajar juntos para fortalecernos y para realmente, a través de una mayor integración entre nuestros liderazgos políticos, entre nuestra gente, podamos realmente avanzar con fortaleza en esta dirección, porque sin duda requiere mucha decisión y coraje político, pero es eso lo que nuestra gente, lo que nuestro pueblo necesita. Así que muchas gracias por la invitación. Muy agradecido, doctora Cecilia Naón, por esta exposición tan clara y tan precisa, con datos además muy concretos y un contenido muy provocador, en el mejor sentido del término. Nos va a ser muy útil que todos seamos capaces de romper algunos paradigmas que no solo nos tienen estancados, sino que nos están llevando a un retroceso, como lo prueban estadísticas que hemos apreciado ahora directamente. Muchas gracias, Cecilia, por tu participación en este evento. El doctor Francisco Durán, generosamente, manifestó su interés en participar en las palabras de cierre. Se trata de un académico muy calificado precisamente en estos temas de la desigualdad. Hace algunos años he tenido oportunidad de debatir públicamente con él sobre estas cosas y naturalmente beneficiarme con la solidez de su conocimiento. Él es profesor emérito de la Universidad de San Antonio, Texas, y profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, mi alma mater. Entonces, dejo con ustedes al doctor Francisco Durán para las palabras de cierre. Adelante, por favor, doctor Durán. Quisiera empezar felicitando al embajador Harold Forsyth por tomar esta iniciativa de incluir un tema tan vital, tan importante, que nunca debimos dejar de lado, de dejar de considerarlo prioritario, como es el problema de la desigualdad. Y también a los panelistas, todos ellos expertos en sus campos y que representan a la comunidad epistémica vinculada a la banca de desarrollo, una institución que ciertamente colabora en los esfuerzos.
Quisiera también decir que voy a hacer un comentario transversal, basándome no solo en lo que han dicho los expertos que hoy día han contribuido, sino también considerando un informe que salió hace unos días en Lima, la primera encuesta de desigualdades publicada por el Instituto de Estudios Peruanos y Oxfam Lima, que nos da una visión de lo que la gente piensa sobre la desigualdad y que me parece una variable importante a ser considerada por todos aquellos que manifestamos nuestro interés y nuestro compromiso por el luchar de manera decidida para tener mejores sociedades, más justas, menos desiguales, más equilibradas, más participativas, como varias veces ha reiterado el embajador Forsyth, y que los distintos grupos vulnerables o desplazados o que son más afectados puedan a su vez tener oportunidades para, de mejor manera que en relación a políticas del pasado, podamos contribuir a que mejoren de manera permanente su situación. Entonces, con estos datos de la realidad, quisiera mencionar una serie de hechos que me parece son importantes remarcar, no solo para beneficio de nuestros expertos, sino para quienes nos acompañan en este evento. La primera idea es que la desigualdad en América Latina es persistente. Y sabemos nosotros que la razón de esa persistencia se debe a causas históricas internas que no vamos a analizar, pero que no podemos dejar de lado. Algo ha pasado en las sociedades latinoamericanas, en la colonia, pero también en la república, que es la forma de gobierno que se decidió adoptar hace más de 200 años, que ha impedido, por una serie de razones, superar los problemas que han reproducido la desigualdad, incluso la han modificado en la medida que va cambiando a medida que pasa el tiempo. Al mismo tiempo hay que reconocer, como han señalado varios panelistas, que puede haber factores externos que en algún momento, como este en particular, en la coyuntura internacional crítica que estamos atravesando, pueden haber contribuido a aumentar la desigualdad por haber estado en una situación de choque externo. Obviamente, la pandemia ha sido un factor que nos tomó por sorpresa a todos y que puso a prueba nuestro sistema de salud y también nuestra capacidad de solidaridad para poder atender a aquellos que sufrieron más con el impacto del COVID. Y ahora a ello se añaden las tendencias inflacionarias y recesivas en curso que ciertamente presentan un reto mayor a todos aquellos gobiernos que en este momento se proponen considerar la desigualdad como un elemento central de la agenda política de sus países que requiere atención. Hay menos recursos, hay más deuda, va a ser más difícil remontar esta situación, pero al mismo tiempo yo creo que ese es el reto que tienen y que deben saber asumir para no repetir los errores del pasado, tratar de superar la crisis y luego dejar de lado o dejar de priorizar, dejar de tener continuidad en el manejo de políticas que permitan reducir las desigualdades. En segundo lugar, creo que habría que reconocer, como el propio informe de Oxfam remarca, que es mejor hablar en plural, no hablar de desigualdad, sino hablar de desigualdades. Y varios de los panelistas han insistido que tiene importantes variaciones entre países, dentro de los países en regiones, que hay grupos particularmente vulnerables, sobre todo la mujer pobre de zonas rurales, pero también grupos étnicos y sectores que están en el espacio urbano marginal o periférico, como quieran llamarlo, pero también en la pequeña empresa que están en una situación de precariedad y que han visto sus esperanzas reducidas en estos últimos años por los acontecimientos que estamos analizando. Entonces estamos frente a un agravamiento de la disparidad entre ricos y pobres, de la distancia, lo que llaman la brecha de cocodrilo se ha acentuado, y sobre eso ha habido aportes interesantes al respecto, que es una manifestación. La desigualdad no es solo pobreza, es la distancia que existe entre ricos y pobres, y de algún modo esta distancia refleja que no hemos hecho lo suficiente como para ser más igualitarios
y por lo tanto tener sociedades más consensuadas, más solidarias, en la medida en que la extrema riqueza puede ser considerada en muchos países, sobre todo en América Latina, intolerable. Y ese es un aspecto que sale claramente en las encuestas, ¿no? Que más del 60% de los encuestados consideran que es intolerable. Y más del 60% también considera que ha aumentado esta brecha en los últimos años, ¿no? Y por lo que sabemos, ha aumentado a nivel mundial, pero también de manera particular en América Latina. Hay algunas ideas que quisiera remarcar que de algún modo han estado presentes, pero que me parecen importantes tomar en cuenta en este recuento final de la cuestión de la desigualdad y la mejor manera como enfrentarla. Creo que un punto central es que el problema de la desigualdad es tarea de todos. Debe incorporar a la empresa, a las distintas organizaciones de la sociedad civil profesional y popular, y ciertamente al Estado. Y creo que debemos tomar en cuenta cómo en América Latina se ha creado una matriz societal que no ha equilibrado y nivelado bien las relaciones entre Estado y mercado, y que tampoco ha dejado espacio suficiente o invertido lo suficiente como para fortalecer la sociedad civil. Entonces, este es un macro tema, un tema de fondo que debemos considerar y que habría que preguntarse si nosotros hemos partido de supuestos excesivamente optimistas, creyendo que el mercado era fundamentalmente igualador, que la sociedad civil podía en sí misma, en condiciones de libertad, tener capacidades de respuesta para que iglesias, universidades, ONGs, sindicatos colaboraran en reducir las desigualdades y la discriminación, y en algunos casos una confianza excesiva en el Estado, que contó con recursos extraordinarios durante la gran bonanza exportadora, fenómeno que no se va a repetir fácilmente, que les permitió una mayor cantidad de recursos fiscales que fueron destinados, dependiendo de los casos, a programas sociales, pero cuya efectividad en realidad nunca se midió porque eso no vino acompañado con reformas de Estado que mejoraran el capital humano, la capacidad técnica, la consistencia institucional de las instituciones encargadas de manejar el gasto social. Entonces yo creo que hay que hacer un balance crítico, somero, equilibrado, y reconocer que a veces es el tipo de teoría o mentalidad que tenemos el que de repente nos está impidiendo avanzar en esta dirección, y podríamos hacer una evaluación del pasado reciente en ese sentido para no repetir estos problemas ahora que estamos frente a esta desigualdad persistente y más agravada. Entonces yo diría que sí, que la desigualdad es tarea de todos, pero que las instituciones del mercado, la fuerza del mercado, la de la sociedad civil, cumplen roles limitados en reducir la desigualdad por la manera como operan. Por ejemplo, se ha hablado mucho de los programas de responsabilidad social empresarial. Yo los he estudiado en mucho detalle, pero el impacto que tienen las políticas sociales privadas es muy concreto, porque generalmente se limita a las zonas donde está la empresa, donde está la mina, el yacimiento, la empresa. Son importantes, tienen impacto, pero no es ciertamente un elemento que pueda resolver el problema nacional que se tiene en una serie de campos. Igual yo diría de la sociedad civil. La sociedad civil siempre ha hecho esfuerzos por contribuir a reducir la desigualdad, desde las iglesias, pasando ahora por las ONGs, las organizaciones de autoayuda y de otro tipo, pero su impacto también es limitado en cuanto a al número de grupos sociales o a los espacios donde pueden llegar. Eso sin dejar de reconocer su aporte. Y por lo tanto llegamos a la conclusión de que debe ser el Estado el encargado de liderar la lucha contra la desigualdad en colaboración con las fuerzas de mercado y la sociedad civil que quieran sumarse a este esfuerzo. Por lo tanto, creo que estamos, y la pandemia misma lo manifiesta en toda América Latina, que el rol del Estado ha sido mejor valorado, porque ahora entendemos la indispensabilidad del rol del Estado en lo social, y eso se reflejó durante la pandemia. El sector privado se replegó, la sociedad civil fue duramente afectada por la pandemia y por las políticas de distanciamiento social,
y el Estado tuvo que entrar a actuar y destinar recursos de tal manera que por lo menos en el momento más crítico de la pandemia se pudiera de algún modo aliviar o ayudar a los sectores más necesitados, o tener políticas universales de bonos que fueron entregados a la población como políticas de reactivación empresarial para ayudarla a recuperar su lugar en el mercado. Entonces yo creo que aunque hemos vivido décadas de antiestatismo, este es un tema sobre el cual tenemos que repensar las cosas y revisar los presupuestos ideológicos que nos ha llevado a pensar que el Estado es malo, que el Estado es burocrático, que el Estado interfiere, que el Estado traba. Eso puede ser cierto, pero eso no quita que el Estado cumpla un rol esencial y tenga capacidad para mejorar. Y poder llegar a un Estado del siglo XXI, no el del siglo anterior, de tal manera que pueda cumplir ese rol fundamental y central en reducir la desigualdad. Y sobre eso quisiera decir dos puntos muy rápidamente para cerrar. Lo primero es que yo creo que la lucha contra la desigualdad es una lucha nacional. Es una lucha que deben priorizar los estados-nación. Si los estados-nación no entienden que es prioritario, va a ser muy difícil salir adelante por más cooperación internacional que hagan. Corresponde a ellos el desarrollar estrategias, definir políticas, diseñar programas, presupuestarlos y evaluar su impacto. Y es en ese contexto de esfuerzo nacional que yo creo que la cooperación internacional cumple un rol de apoyo, de asesoría, de ayuda, que es fundamental por la parte financiera y ciertamente por la parte técnica. Lo segundo que quisiera mencionar ya como corolario es que, y esto es en relación a la encuesta, menciono dos puntos rápidamente para sostenerme, digamos, estas tendencias de opinión pública. 70% de los encuestados a nivel nacional creen que se deben aumentar las políticas para reducir la desigualdad. Hay un consenso nacional sobre este punto. Y 81% de algún modo nos señala una pista. Se deben pagar más impuestos para que el Estado dé mejores servicios. Entonces, si bien uno puede tener programas de focalización, políticas educativas, de salud o de vivienda, creo que lo fundamental ahora es la recuperación fiscal del Estado. Y si se puede, idealmente, es bueno soñar, al mismo tiempo que reconsideramos la función de ingreso y reestructuramos el sistema de impuestos para hacerlo menos regresivo y generamos los recursos que hoy día son más urgentes para financiar al Estado. Podemos también ir mejorando la capacidad del Estado para ser más efectivo en sus acciones con la desigualdad. Estos son los comentarios que tengo. Espero que hayan sido útiles y que beneficien tanto a quienes están presentes en la mesa que ha convocado el embajador Forsyth generosamente, y también entre los oyentes. Y tengo la esperanza de que la reunión de Lima pueda tratarlo de mejor manera gracias a estos aportes y otros. Muy agradecido, profesor Durán, estas palabras de cierre, más que de cierre, son el inicio de lo que pudiera ser un esfuerzo de todos los aquí presentes y ciertamente de los Estados miembros para que a partir de la Asamblea General de la OEA en Lima podamos encarar estos temas tan álgidos verdaderamente. Quería mencionar que el lema de la 52 Asamblea General es precisamente juntos contra la desigualdad y la discriminación. Lo que hemos tratado acá apunta precisamente hacia esa dirección que es ciertamente una dirección correcta. El señor Parga es jefe de innovación en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Su rol ha sido fundamental en cuanto al apoyo en los elementos de juicio para sacar adelante este evento y al mismo tiempo en todos los aspectos logísticos. Estamos seguros de que seguiremos contando con la ayuda del señor Parga para
poder organizar y difundir los alcances de este evento. Muy agradecido entonces a todos, y a la hora nos vence. Creo que hemos tenido una excelente jornada. En nombre de la Organización Permanente del Perú ante la OEA y en nombre también del Gobierno del Perú, muy agradecido a todos. Gracias, saludos. Muchas gracias, buenos días a todos. Muchas Gracias, gracias. buenos días. Buenos días. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego.